Asociado a este modelo, ahora matemáticamente formal, del espectro plegado del pulso recibido, hay un concepto sumamente importante que se llama el intervalo de Nyquist. Y eso es el objeto que queremos estudiar en esta cápsula. Entonces, X tilde sub P de F, el espectro plegado, es la superposición de versiones desplazadas de X tilde de F. De hecho, si uno mira aquí la ecuación, uno tiene X tilde de F, se va desplazando en saltos de 1 partido por T en la medida que va cambiando K. Entonces, versiones desplazadas de este X tilde se transforman Fourier y producen un valor X check. Entonces lo que queremos estudiar un poquito más es este proceso de desplazamiento y superposición. Y en realidad es un proceso que ya hemos estudiado, que lo tenemos acá cuando planteamos en forma cualitativa el espectro plegado. Y entonces lo que voy a hacer es, voy a copiar esta figura y me la voy a llevar a la nueva hoja. Aquí está. Y en esta figura lo que quiero hacer es destacar cuáles son esas versiones desplazadas. Entonces, por ejemplo, veamos acá tenemos desde el punto donde comienza un resto del lóbulo lateral y hasta donde termina el resto del lóbulo lateral por la derecha, esa señal es la señal original del pulso recibido, acá la tenemos, es la señal original del pulso recibido que se está replicando en el proceso de muestreo. Entonces, esto que acabo de mostrar acá es la señal X tilde de F, pero en este caso está corrida 2 unidades hacia la derecha, así que es 2 partido por T. Entonces, si comparamos, aquí el menos 2 es un valor de K, es el K igual a menos 2. Y de igual forma podemos K igual a menos 2. Y de igual forma podemos aquí ejemplificar el menos 1, menos 2, el menos 3, por ejemplo, acá. Esto es X tilde de F más 3 partido por T. Y este es el caso de K igual 3. Y lo destaco esto en bastante detalle porque lo importante es darse cuenta que en el caso de un canal de ancho de banda limitado, no hay infinitas réplicas que se superponen en cada punto en frecuencia, sino que hay solo una cantidad finita. Acá, por ejemplo, está esta réplica y esta de acá, que se superponen con la que está indicada aquí para K igual a menos 2. Aquí son siempre una por la derecha y una por la izquierda. No son infinitas, sino que son algunas finitas, pero aún así se produce
un espectro plegado periódico. Y esa forma de cómo se suma verticalmente en cada punto de frecuencia esas 3 o 5 o 20 distintas réplicas que se superponen es algo que queremos mirar en detalle. Y para eso he preparado esta figura para no tener que dedicar tanto tiempo a diagramar. Y lo que tenemos es, por un lado, el pulso recibido, cuyo espectro lo conocemos acá. Y lo que hemos hecho es, para el valor k igual más 1, dibujé esta porción acá, valor k igual a 0 es la parte en verde, y después tenemos una forma de este tramo acá, que es el tramo k igual a menos 1, dibujado ahí. Y lo que voy a hacer es voy a copiar esta fórmula del espectro plegado, esta fórmula del X-check, la voy a copiar y la voy a pegar aquí entre medio. Ahí está. Y vamos a ir interpretando un pedazo a la vez. So, lo primero es que por acá, por la izquierda, voy a cambiar de color. XM check en celeste son estas muestras que aparecen acá. Son estos X que aparecen ahí. Cada una de esas muestras. Por otro lado, la suma, que también la vamos a cambiar de color, es efectivamente la suma que produce este espectro plegado. ¿Cómo ocurre? Ya lo vamos a ver. Y finalmente tenemos este X que le vamos a cambiar de color porque en realidad representa al pulso recibido a través de una transformada inversa de Fourier. Y aquí lo que quiero destacar es que esta suma aquí es la que produce ese espectro plegado, y lo produce, y esto se puede ver de dos formas. Uno puede verlo como recorrer en frecuencia el espectro plegado, o bien mirar una frecuencia de esta forma acá y trasladar cada tramo de la integral, trasladarlo a la frecuencia 0, al tramo central, al tramo de k igual a 0, tal como lo ilustra esta figura de acá, y luego sumar verticalmente. Y esa suma vertical de todos estos valores, de todas las versiones corridas de X traídas a la frecuencia continua, sumadas verticalmente, producen este espectro plegado entre menos 1 partido por t y 1 partido por t, y eso sabemos que es un espectro periódico justamente por esta propiedad de corrimiento. Ese espectro en este intervalo que va de menos 1 partido por t a más 1 partido por t es el espectro plegado en el intervalo de Nyquist.
El intervalo Nyquist cubre frecuencias que van desde menos 1 partido por 2t hasta más 1 partido por 2t. Todo lo que uno pueda analizar en el intervalo Nyquist, debido a la propiedad periódica del espectro plegado, es válido para el espectro plegado en todas las frecuencias. Y por eso es que es importante definirlo y es importante entender exactamente el origen del intervalo Nyquist. Tiene que ver con la frecuencia de muestreo, que es la que finalmente establece como 1 partido por t es el periodo de muestreo en frecuencia de las réplicas, y de ese 1 partido por t tiene que ver con este plegado del espectro que no es un plegado en el sentido tradicional que uno se imagina, digamos, plegando una hoja de papel o una prenda de vestir, sino que es un plegado en el sentido de corrimiento y superposición, tal como lo muestra este gráfico aquí de abajo a la izquierda. Con esta noción vamos ahora a una cápsula en la cual vamos a estudiar cuál es la relación entre el espectro plegado dentro del intervalo de Nyquist con la condición de cero interferencia intersimbólica.